Fintech nace en 2017, junto a mi compañero y amigo Cristian Aldaz, con un objetivo claro que era el de utilizar o aprovechar la tecnología que nos daban los drones en el sector agrícola. Los inicios con mucha ilusión, difíciles también por el sector al que íbamos dirigido, pues un sector muy tradicional. De 2019 a 2020, en plena pandemia, también es otro replanteamiento fuerte a nivel de empresa, en el cual buscamos ya no solo atacar y dar servicios al sector agrícola, sino a otros sectores, como puede ser el industrial, el audiovisual, y luego ya no solo en la parte de servicios, sino en la parte de formación y en la parte de venta. Y hoy que abrimos una cuarta con la fabricación de equipos. En 2022 cerramos un proyecto con la FAO del que pues, nos sentimos bastante orgullosos, que es fabricación de drones aquí en Aragón para la lucha contra la plaga de langostas en países de África. Esta solución la hemos implementado ya en Somalia, Sudán, Etiopía, Senegal. Nos llamaron los de Fintech para hacer un proyecto con ellos en el proyecto de Aragón EIH mediante PADI. Era básicamente para crear un sistema completo de drones. Yo estuve más en la parte técnica de la configuración un poco del dron, luego estuvo otro grupo que hiciera más algoritmos de Machine Learning. La singularidad era básicamente poder controlar en cada momento, intentar controlar dónde está la forestación. Entonces habría que hacer que el control de calidad de las imágenes fueran buenas e intentar que el control de errores sea mínimo. Creo que el resultado ha sido más que esperado, más que satisfactorio, entonces yo creo que hay un camino largo que se puede recorrer. El Aragón EDIH es el Digital Innovation Hub de Aragón. Es la ventanilla única para la transferencia de tecnología europea. Ha realizado más de 60 servicios PADI, el programa de ayuda para los Digital Innovation Hub de Europa, en diversidad de empresas muy distintas, muy diferentes, con diferentes proyectos. Contamos con 4 tecnologías principales: sistemas cognitivos, que cuentan con Internet de las Cosas, inteligencia artificial, también Big Data, logística, robótica y también HPC, supercomputación. Estas 4 tecnologías son disruptivas y aportan mucho valor. Para nosotros el programa PADI, que está dentro del Aragón EIH, ha supuesto, por supuesto, un mejor conocimiento de nuestro propio producto, porque nos ha ayudado a documentarlo, una mejora en cuanto a la robustez del producto y sobre todo un crecimiento también de las personas involucradas dentro del PADI para formarnos en áreas que nosotros igual no tenemos ese conocimiento tan profundo. Pues sobre todo nos da financieramente armas para seguir creciendo, para seguir escalando, para incorporar personal, para igual acciones comerciales que antes no te podías plantear. Queremos ser por lo menos unos actores relevantes a nivel nacional en cuanto a servicios y fabricación de dron, y yo creo que nuestra intención es clara en cuanto al mercado exterior, porque desde muy al principio hemos intentado hacer cosas en el exterior. Yo creo que cuando montamos esto, Cristian y yo no nos imaginábamos el poder tener una oficina en Sevilla, cerrar con un fondo de inversión, tener experiencia internacional, ya no solo en países de África, pues hemos estado en Albania, vamos a ir dentro de nada a Dubái, no nos lo imaginábamos, entonces casi que prefiero no ponernos límites que nos permita seguir despegando como hasta ahora.